La ciudad va recorriendo esos primeros años del siglo XVI adaptándose a la nueva situación urbana y fronteriza. Las gentes de armas poco a poco van tornándose más tranquilas, aunque pronto vamos a ver que el León ubetense no está del todo dominado. En 1509, y a iniciativa del cardenal Cisneros, se producirá la toma de Orán, en la actual Argelia. Fernando el Católico aprueba el proyecto, y el decidido cardenal empieza los preparativos financiando la expedición de su propio bolsillo. Juan Pascual, en su biografía de Úbeda, dice que Úbeda participa en la empresa aportando una compañía que estaba al mando de Martín Alonso de Ortega, hijo del comendador del mismo nombre. Tras la conquista, esta compañía queda destacada como guarnición en Mazalquivir. Después la plaza sería asaltada, muriendo en el lance la mayoría de los ubetenses con su jefe. Avanzamos unos años y encontramos cómo en 1517 se aprueba una sentencia definitiva en favor de Úbeda sobre un largo y espinoso pleito con Baeza a cuenta de la comunidad de Pastos. Este asunto ya lo tratamos en audios anteriores. Pues bien, por fin se resuelve la cuestión, en este caso en favor de los ubetenses. Seguimos avanzando un poco más en el tiempo. Llegamos a 1519. El rey Carlos I de España obtiene el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, convirtiéndose en el todopoderoso Carlos V, lo que le va a hacer dueño de inmensos territorios tanto en Europa como en las Indias. Pero al poco tiempo de abandonar el monarca la península camino de Alemania para tomar posesión del cargo, estalla en Castilla la Guerra de las Comunidades, que como se sabe es un levantamiento armado que tendrá lugar desde 1520 a 1522 y que afectará de alguna manera a buena parte de las ciudades del reino por el descontento de algunos sectores de la población, parte de la nobleza y de la burguesía, entre otros, a cuenta del tremendo desembolso económico que supone para las ciudades castellanas la contribución para los gastos del futuro emperador en su toma de posesión. También por el hecho de que el rey fuera extranjero y desconociera el idioma castellano, y hubiera dejado a flamencos ocupando los cargos más relevantes durante su ausencia. Aunque la revuelta comunera tiene muchas variables y es objeto de no pocas interpretaciones, en lo que a Úbeda se refiere, la cuestión se presenta algo turbia, pues en ella se van a mezclar cuestiones de política nacional con las enquistadas luchas banderizas entre Cuevas y Molinas. La Guerra de Comunidades es uno de los acontecimientos e hitos más importantes del siglo XVI. Debemos detenernos unos minutos en este acontecimiento para ver de qué manera repercute en Úbeda y qué suerte le deparan estos lances con tintes de guerra civil. En aquel estado de agitación entre Cuevas y Molinas, era lógico que se recrudecieran las disputas entre las dos familias. Aunque el bastión del Alcázar había desaparecido hacía varios años y su posesión ya no era objeto de litigio, no así lo había hecho la inquina que se profesaban unos y otros, que por algo venían siendo fieles a una tradición casi centenaria. Aparte de eso, eran ellos los que seguían controlando los resortes del poder en la ciudad. Al calor de las tensiones del reino, vuelve la violencia a las calles de Úbeda, produciéndose algunas muertes. Parece ser que solo las ciudades de Jaén, Baeza y Úbeda se adhieren a la causa comunera en toda Andalucía. Úbeda, por tanto, se levantó en comunidad contra el rey, sumándose a las principales ciudades del reino en el levantamiento, como Toledo, Valladolid o Segovia, una apuesta sin duda más que atrevida. Los comuneros asaltan y queman las casas de muchos nobles y caballeros adictos al emperador, entre ellas las de la familia Orozco. Pedro de Orozco había sido alcalde mayor de la ciudad, y su hijo Rodrigo, comendador de la Orden de Santiago, sería quien estaría llamado a encabezar desde Úbeda la reacción imperialista contra los rebeldes comuneros. Durante el conflicto, los Cueva asesinan en el Altozano a Francisco Ruiz de Baeza, del bando de los Molina. No eran infrecuentes estos sucesos, de hecho muy a menudo venían acompañados de robos e incendios. Como decimos, la Edad Media, si es que alguna vez se fue del todo, dejaba una resaca espantosa. El emperador, o en este caso desde la regencia, se manda a Úbeda a un corregidor, don Fernando de Rojas, que viene acompañado de un teniente para dirimir el asunto. Ambos eran favorables a los Molina,
Pero es que además los Molina también tenían de su parte nada menos que al mismo secretario Francisco de los Cobos y al secretario de la emperatriz Juan Vázquez de Molina. Recordemos también que el segundo apellido de Cobos es también Molina. En unos borradores incompletos que eran las minutas realizadas por un juez especial a cuenta de estos escándalos y que Ruiz Prieto afirmó haber visto, se relatan en palabras textuales del historiador muchos excesos de los Cueva, riñas y heridas entre los caballeros de uno y otro bando, destierros y persecuciones y escandalosos abusos en el ayuntamiento, así como que a los del bando Molina se les castigaba y encarcelaba sin consideración, y a los Cueva se les toleraba todo y se les castigaba cuando más con arresto en sus moradas, lo que ni aún cumplían. En medio de esta crispación entre Cuevas y Molinas tiene lugar otro episodio sangriento que vino, por la relevancia de la víctima, a poner el broche trágico a la pugna partidaria. Dejemos nuevamente que sea el eminente historiador quien nos lo relate. Los Cuevas eran los más fuertes en la lucha y eran también dueños de los destinos y del ayuntamiento, comprendiéndose por ello el que los del bando de Molina apelaron en 1520 a asesinar villanamente al anciano y achacoso don Luis de la Cueva, jefe de su bando. Salió este señor de Úbeda para Baeza o Jódar, conducido en una litera, y en el camino le salió al encuentro Sebastián de Baeza, y lo mató a lanzadas dentro de la litera, hecho escandaloso y cobarde que no disculpa ni la ceguedad de la pasión. Este suceso tuvo consecuencias funestas para Úbeda y pueblos de su partido, y unido al estado en que se hallaba toda Andalucía, se propusieron los pueblos poner remedio a tantos daños. Se convocaron en 1521 los procuradores de las ciudades y villas en la Rambla, Villa de Córdoba, a donde acudieron los de Sevilla, Córdoba, Jerez, Cádiz, Écija, Antequera, Gibraltar, Carmona, Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, Arjona, Martos, Porcuna, Torredonjimeno, Alcalá la Real y por el maestrazgo de Calatrava don Diego López de Padilla, y juntos formaron y asentaron confederación, prometiendo estar al servicio del emperador y conservar la paz y concordia en estos reinos, principalmente en Andalucía, no consintiendo que ninguna ciudad ni villa hubiese alborotos, y de haberlos, los resistan tanto cual fuese posible, favoreciendo a las justicias. El emperador, al tener noticia de ello, mandó a esta tierra a Garci Álvarez Osorio, comendador de Cañaveral, que visitó las ciudades y villas, dándole las gracias por su quietud y perseverancia en su servicio y rogándoles lo llevasen adelante. De las funestas consecuencias que para la ciudad tuvo el suceso no dice nada el investigador. Alfredo Cazabán se añade lo siguiente: los parciales de la víctima, enfurecidos, queman las casas de los adictos al emperador en Baeza, atacan Jódar y convierten muchos pueblos de esta provincia en campo de sus venganzas. A tenor de los escasos datos que aporta la historiografía y teniendo en cuenta que todo esto sucede en el marco del levantamiento comunero, Juan Pascual deduce con muy buen criterio que los Cueva, por cuanto eran dueños del ayuntamiento y ostentaban el poder en aquel momento, debían ser del bando comunero, y los Molina, respaldados por Cobos, eran adictos al emperador. Si tenemos en cuenta que Úbeda se había alzado contra el emperador y estaba controlada por la familia Cueva, es lógico pensar que fueran afines a los alzados Bravo, Padilla y Maldonado. La ocasión era perfecta para el ajuste de cuentas, en mitad de una Castilla en armas deseosa de saldar viejas rencillas. Sin embargo, y aquí es donde surgen esas contradicciones históricas que tanto aderezan los debates en los sectores del gremio, el historiador Ginés de la Jara Torres, en su Historia de Úbeda en sus documentos, tomo 1, afirma, y esto es un dato de sobra constatado, que fue a don Alonso de la Cueva Manrique de Benavides y San Martín, natural de Úbeda, primer señor de Bezmar, caballero de Santiago en 1523, capitán general de la Goleta y Orán, entre otros títulos, a quien le cupo el honor de capturar al mismísimo Juan de Padilla, uno de los líderes comuneros en la decisiva batalla de Villalar. ¿Pero no eran los Cueva partidarios de los comuneros? ¿Cómo es que este Alonso de la Cueva está luchando en favor de las tropas imperiales? Sabemos que era sobrino del célebre Beltrán de la Cueva. En 1520, y siendo todavía muy joven, capitaneó una matanza en la villa de Jódar
como venganza por la muerte de su padre, Luis de la Cueva, que había perecido a manos del señor de dicha villa por las rivalidades que ambos bandos se profesaban. A su muerte sucedió en las encomiendas de Bezmar y Albanchez el hijo mayor y primogénito, Juan de la Cueva y Benavides, que también heredó el señorío de Solera. Fue capitán de caballos de Carlos I de España y como tal participó, como hemos dicho, en 1521 en la batalla de Villalar, donde luchó cuerpo a cuerpo con Juan de Padilla, a quien venció y prendió. Como trofeo de guerra llevó el pendón del general de las comunidades de Castilla a la iglesia de la Asunción de Bezmar, donde se conservó hasta el siglo XVII. Tras los resultados de esta actuación y con motivo de la muerte de su hermano Juan mientras defendía el reino de Valencia de la Germanía en 1522, el emperador le otorgó las mismas encomiendas, siendo el último comendador de esas villas. Todo un campeón de las armas al servicio de Carlos I. Tal vez fuera de una rama diferente de los Cueva que ostentaban el poder en Úbeda, o más fácil, que siendo pariente igualmente guardara fidelidad a su legítimo señor. En fin, si tengo tiempo investigaré la cuestión. Pero volviendo a los desórdenes nobiliarios entre Cuevas y Molinas que acabamos de ver, se informa al emperador del estado de cosas que reina en la ciudad, y el 23 de marzo de 1521 este otorga carta de perdón por los sucesos pasados. El origen de las violencias era el de siempre, el control del poder. Desaparecido el alcázar, queda la lucha por hacerse con los cargos y oficios más importantes. Colocar a partidarios de uno u otro bando en los puestos más relevantes del Consejo y la administración municipal garantizaba el acceso a todo tipo de prebendas. La elección de estos oficios era el detonante de todas las discordias. El regidor Gil de Valencia, vecino de Úbeda y del linaje de los Molina, manda una exposición al emperador detallándole los pormenores del caso. Afirma que para garantizar la paz social, la ciudad viene observando una ordenanza que establece la elección de cargos en el día de San Miguel, pero que a raíz de la sublevación comunera esta ordenanza ya no se cumple. El problema parece ser que muchos de estos cargos se otorgan a personas que no pueden asumirlos y los arriendan a terceros, dando lugar a todo tipo de exacciones. La corrupción, como puede observarse, no es cosa de las últimas décadas. Los Cueva y los Molina habían llegado a un acuerdo desde hacía 10 años para repartirse los oficios de manera equitativa, pero este concierto fue muy perjudicial, pues en palabras de Ruiz Prieto, por dádivas y promesas se daban los oficios a personas que no eran idóneas, pues eran criados y familiares de cada partido, y la elección no se hacía con arreglo a las leyes. El emperador proveyó por ello como se pedía. En cuanto al levantamiento de las germanías en el reino de Valencia, fue el hermano de Alonso de la Cueva, Juan, quien acude como capitán general con gente de Úbeda para sofocar la revuelta. Siguiendo de nuevo a Prieto, dice sobre él que era soldado valiente y de prestigio, y tuvo la desgracia de recibir un flechazo en el ataque a Carcagente, según afirma Boyo en su Historia de Valencia. Pero antes de continuar, tracemos una breve reseña de este linaje Cueva, cuya estirpe tuvo gran relevancia a partir de la segunda mitad del siglo XV hasta el momento actual. Su contribución a la historia de Úbeda es merecedora sin duda de figurar en las crónicas de este periodo, pues muchos de los personajes que aparecen en este y otros audios anteriores pertenecen a este linaje. Empecemos por Juan II de la Cueva, el que fuera hermano del famoso Beltrán y cuya andadura transcurre en el siglo XV. Juan II de la Cueva fue un caballero castellano natural de Úbeda que nació en 1425. Era primer señor de la villa y estado de Solera, tronco del ducado de Santisteban del Puerto y del marquesado de Solera. Fue además señor de la Casa de la Cueva, caballero de la Orden de Santiago, comendador de Bezmar y Albanchez en la misma orden, y señor de la Torre de Garci Fernández y de la Torre de Pero Gil. Fue hijo primogénito de Diego Fernández de la Cueva y, como hemos dicho, hermano mayor de Beltrán de la Cueva, el gran privado de Enrique IV de Castilla, cuya trayectoria ya la referimos a grandes rasgos en el capítulo 12. La madre de ambos fue doña Mayor Alfonso de Mercado, a la sazón señora de la Torre de Pero Gil y de la Casa de Mercado. Con estos datos podemos deducir la importancia de esta familia en Úbeda y su comarca. De hecho, es uno de los apellidos más notables de la nobleza local.
Como ya narramos en el episodio referido, cuando Enrique IV de Castilla estuvo alojado en la casa de la familia Cueva en el barrio del Alcázar de Úbeda a su paso por un viaje por Andalucía, el monarca, agradecido por la hospitalidad, solicita al patriarca don Diego que su hijo mayor, Juan,